Ya. Comenzamos nuestra clase entonces. Hoy día es el número 22. ¿Quién no ingresó a clase del viernes? Virtual. Yo. ¿Y por qué no? Si sabían que iba a hacer el análisis de No estaba Santiago. Yo tenía ¿Y los demás sí? Pero es para que Yo no digo que eso siempre lo usé. soy vendedora casera. No te escucho. No, de cuarto medio. Ahora sí que Disfrutan sus últimos días, que el viernes se gradúan. Los voy a cambiar si siguen. Ya. Oh, eso es terrible. Ya. Voy a repasar en 10 minutos el libro y voy a continuar porque acuérdense que este miércoles tiene el control conmigo aquí o virtual que los alumnos no se van a saber. Es un control formativo y entra noticia o reportaje. Este miércoles ya. Vamos a recordar. Sí, al final no me voy a expresar a tanto. Ya. Ya. ¿Puedo hablar ahora? ¿Me puedes leer la palabra? Ya. Hoy vamos a hacer la prueba del libro desde las 2 hasta las 12 de la noche y nada más, no la voy a habilitar ningún otro día. Los que son pendientes van a tener que retirar aquí la prueba de los invasores con justificativo, excepto los que sé que no pueden rendir de manera virtual. ¿Ya? Así que los rezagados desde esta semana a lo que terminemos lenguaje no voy a habilitar ninguna prueba online. ¿Por qué? Porque las habilito, no la ven, no la hacen, ni siquiera se acuerdan, así que ningún pendiente va a ser virtual. A los que están presenciales, o sea, virtual también, 100% virtual, van a tener que venir con el apoderado y retirar mi material. ¿Ya? Entonces, la prueba hasta hoy día 12 de la noche. ¿Ya? Y el miércoles voy a hacer este control formativo. Por lo tanto, debe tener la materia de noticia y reportaje que está en clase. La puede descargar en el celular y ese día hacerla desde el celular. O si la quiere imprimir, o si quiere traspasar la información a su cuaderno. ¿Ya? Profe, Dígame. si yo le envío la tarea por WhatsApp, ¿la revisar? Sí, las tengo revisadas, las tuyas sí. Las tengo guardadas. ¿Qué más? Yo les tengo ya impreso un trabajo remedial para aquellos que tienen un rojo, tienen 2 rojos, tienen 3 rojos conmigo. ¿Ya? Y no es para todo el curso, es solamente para aquellos que tienen 1, 2, 3 rojos conmigo. Yo hice ya la guía, es una guía remedial. Y esa guía la voy a entregar el miércoles presencial. Y aquellos que están virtual, voy a citar a los apoderados para el retiro de ese material. Y esa guía, quien no la hace y sabe que tiene rojos y ya no la hace, ya no va a tener ninguna oportunidad de subir los rojos. Y si tiene que pasar con rojo en la asignatura, lo va a hacer.
¿Ya? Si quieres, se puede pasar primero medio con la cintura, ¿no? ¿Ah? También lo voy a hacer si esa guía para todo. Porque trae. Y no es una guía de materia, es una guía de comprensión lectora. ¿Ya? Por ejemplo, la guía remedial para aquellos alumnos calladitos es un texto dramático y es una guía de 7 planas donde la última plana es el trabajo que tienen que entregar. ¿Cómo lo podrían entregar esa guía remedial especial? Que voy a dar la lista de los alumnos para quienes son. Se lo voy a decir a la profe Lorena también. Puede ser entregada en una hoja de cuaderno, en un Word, a mi correo, porque no va a ser adjuntada en Classroom, a mi correo, o en este caso impresa, y me lo deja aquí cuando venga de manera presencial, o viene a dejarlo si está solamente dando 100% virtual, lo viene a dejar igual a la casa. ¿Ya? Eso. Vamos a repasar un poco lo del libro y ya la prueba del libro. Y este es el último libro que debían leer. ¿Ya? Primero, para entender este libro, si tiene sueño, vaya a lavarse la cara. Porque es súper cierto en este caso, feo que esté durmiendo y esté en esa postura. Ya vaya. Y yo estoy explicando aquí. Ya después va. Ya. Entonces, no me parece gracioso tampoco que yo prepare clases porque, de verdad, se lo digo sinceramente, este es el curso que tiene más rojos conmigo y es el curso que tiene más rojos de todo el colegio. Así que necesito ayudarlos. Calladita. Vamos entonces a repasar el libro. El libro entonces debemos saber que es un texto dramático, calladito. Ya, pues chiquillos, allá atrás. Entonces, Los Invasores es un texto dramático. ¿Por qué? Porque si usted lo abre y lo leyó, me imagino que se dio cuenta que estaba escrito en diálogo. Además, ¿qué debe saber? Que este texto es una obra dramática que analiza el concepto social. Entonces, es un libro social que va a analizar las clases sociales, sus pensamientos, su psicología. Y por eso, y ya si es social y analiza la psicología de la sociedad en un tiempo determinado, vamos a saber por qué se construyó cada personaje. Dijimos que el libro era escrito por Egon Bull y que era un dramaturgo chileno. Y esto ya está adjunto en Classroom, lo subí en la mañana, con la clase del viernes, así que solamente estoy haciendo cosas generales. Este libro, entonces, Los Invasores, es escrito por Egon Bull, es un dramaturgo chileno que se basó para escribir el libro en este caso, la psicología que tenían las clases sociales, ¿cierto?, en la época de la presidencia de José Pedro Alexandri, ¿ya? Donde igual que hoy había revoluciones sociales, habían protestas sociales, donde se dio cuenta que la clase aristocrática, burguesa, no se daba cuenta del caos social, sino que vivía en una burbuja artificial. Por eso, los Meyer, ¿cierto?, viven en una burbuja social y no tienen ni idea de lo que está pasando afuera de su casa. El argumento de este libro se trata de una revelación social que le hacen personajes marginados a una familia burguesa. ¿Y quién entra primero a invadir este mundo superficial en una casa? Porque ahí se desarrolla la historia. Es el personaje China, ¿cierto? Y él es un marginado que había trabajado en la empresa de los Meyer, por lo tanto, vivió, ¿cierto?, el despido, también vivió las desigualdades. Entonces, un día cualquiera ingresa por la noche a la casa de los Meyer y luego se queda ahí. Es un invasor claramente tal porque, en este caso, vamos a aclarar un poquito. Es un invasor claramente tal porque donde él invade no es su casa, sino que es de otra persona.
Y para allá va el concepto de invasores. Vean. O sea, dentro de la clase se puede... Los invasores. Entonces hace una irrupción, es decir, invade esta casa que no era de él. El conflicto dramático. Meyer y su familia viven con muchas comodidades, pero el enfrentamiento con un viejo fantasma del apellido Mireles, que fue una muerte que sufrió en la fábrica donde estaba Meyer y que era el culpable, es un secreto que él lo lleva de por vida, pero es descubierto cuando este invasor marginado, que es China, le revela, cierto, que esto realmente sucedió. Y él tiene que tomar esa culpa, cierto, y perdonar, en este caso, y pedir el perdón a aquellos que les hizo mal. Contexto histórico. ¿En qué época sucede el libro? En la época del gobierno de Jorge Alexandre, ¿ya? Donde hubo una revuelta políticamente, ¿ya? Por lo tanto, hubo mucho caos social que determinó, cierto, a que la clase burguesa y la clase marginada estuvieran en constante disputa. Por eso, China, que es un hombre y no una mujer, ingresa a la casa de los Meyer, que son burgueses, y le da cuenta de todas sus desigualdades, porque son así, porque piensan así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso, en este caso, Egon Bull, como vivió este contexto histórico, en este caso, imaginó una historia de personajes que simbolizaran clases sociales y creó el libro Los Invasores. Personajes, tenemos a Lucas Meyer, que es el personaje principal de la obra, es un hombre adinerado, padre de familia, que representa la burguesía, con todas las historias que llevan en fondo. China, entonces, es lo contrapuesto a Meyer, porque él es un vagabundo que representa lo marginado, por lo tanto es un antagonista, porque estamos dentro de un texto dramático. El protagonista es Lucas Meyer, pero no el personaje es un hombre, sino lo que representa, que es la burguesía. Y se va a contraponer, eso es el conflicto dramático ante un antagonista que es China y que representa, en este caso, los marginados, los que viven las desgracias, los padeceres económicamente, etc. Pietà, quien es la señora de Lucas Meyer, ella representa toda esta burbuja de la perfección que viven las personas que tienen dinero, no tienen falencias, no tienen carencias, etc. Por lo tanto, ella no piensa en los demás, es una mujer aristocrática 100%. Los hijos de Lucas Meyer, que es Marcela y Bobby, más que los hijos de ellos en esta burbuja perfeccionista, ¿cierto?, de los burgueses que no les falta nada, ellos van a simbolizar para ustedes como lectores dos pensamientos. ¿Por qué? Porque Marcela va a representar la aristocrática, es decir, es una joven que tiene todo, puede poner en silencio el celular, que tiene todo en la vida, por lo tanto no se fijan en aquellos que tienen falencia. Pero Bobby se van a dar cuenta que a pesar de vivir en una familia donde nada falta, aristocracia, él tiene un pensamiento bien revolucionario y social, donde él apoya a los marginados, y eso se lo hace ver al último, en los últimos diálogos del libro. Después tenemos todos los marginados, la Tongolele, el Cojo, Alibaba, que representan ideales sociales, marginados, ¿cierto?, la clase inferior. ¿Dónde sucede la historia? En la casa de los Meyer. Ahí está toda la historia, ¿cierto?, que sucede. No sucede en ningún otro espacio físico, en la casa de los Meyer. ¿Y cuál es el espacio psicológico? Es decir, cómo es el ambiente que se vive en todas las acciones de los personajes. Y en este caso, voy a ampliar, es la desigualdad, la venganza y la justicia. Estos son los temas que aborda el texto Los Invasores.
la desigualdad, la venganza y la justicia de los personajes. ¿Y dónde se desarrolla? En la casa de los Meyer. Dije yo que podían orientarse luego de la lectura o antes de la lectura en la obra dramática que está en el canal de YouTube. Ahí está la obra, para que la pueda complementar. ¿Ya? No tiene muchas diferencias con el libro, pero es necesario leer el libro porque hay cosas, por ejemplo, los sentimientos donde pueden ser explayados mucho mejor. ¿Cuáles son los temas? Temas. ¿De qué habla el texto? ¿De qué reflexiona? Principalmente, lo primero hace una presentación de los personajes que hablan de desigualdad. Egon Bull, que es el autor de este libro, crea a los Meyer, crea a China, crea a la Tongolele, a Alibaba, etc. No para darle renombre a los personajes, sino que para que representen clases sociales, desigualdades. Cada personaje tiene su historia y lo comenta cuando van invadiendo poco a poco la casa de los Meyer. Y demuestran esta clase alta materialista e insensible contra los demás, y los mendigos víctimas, ¿cierto?, de explotación, por ejemplo, del trabajo, ¿ya? Otro de los temas es la culpa del burgués por los malos tratos hacia sus empleados que subsiste hoy en día, donde el señor Meyer reconoce su culpa al final del libro, ¿ya? Ahí hay una reflexión social. Si ustedes se van al final del libro, hay una reflexión social que hace Lucas Meyer de la vida injusta que llevó como, por ejemplo, jefe de estos trabajadores que fueron despedidos. La obra muestra la realidad nacional de un país en donde la clase alta tiene privilegios y donde la clase, estamos hablando de Chile, porque ahí se creó la historia, y donde la clase obrera vive sin lujos. Entre otras cosas, la culpa es uno de los factores que hilan la obra con el ejemplo del personaje Meyer. Entonces, más que de la desigualdad, es la culpa que tienen los sectores privilegiados. Y la prueba entonces es hoy. ¿Ve que el libro no es difícil? Solamente tienen que recordar ciertas acciones, como en qué momento ingresó China, qué estaban haciendo los personajes, qué pasó después. Para poder acordarse, hagan una secuencia de acciones. O puede, en este caso, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Y así hace su propio resumen. ¿Ya? La prueba no es difícil, así que no creo que les vaya mal. ¿Ya? ¿Se entendió o no? Si no es difícil el libro. Este es el último libro que tienen que leer. Y ahora nos vamos a ir con el tema de lo que estamos viendo, la comunicación y la sociedad. Dígame. ¿Y ese PowerPoint y eso usted no lo va a subir a clase? ¿Sí está listo? No se preocupe. Está listo. Si usted va a clase, está ahí. Ya. Vamos a ver esto hoy día. Vamos avanzando un poquito porque nos vamos a detener el miércoles en este control. La idea es que vengan y lo hagan aquí razonablemente, y si lo hacen a medias o hacen lo que saben, así voy a entender yo hasta dónde van a llegar. ¿Ya? El tema de hoy día entonces es la publicidad y la propaganda, y el objetivo de esta clase es distinguir entre publicidad y propaganda, que muchas veces todavía les cuesta distinguir a ustedes, y sus recursos semióticos, es decir, el uso de las palabras, el uso de los colores, el tipo de letra. Porque cuando nosotros vamos a ver publicidad y propaganda, vamos a ver que si es un afiche, primero vamos a ver el afiche como publicidad y propaganda, y después vamos a ver videos donde hay publicidad y propaganda. Voy a anotar el objetivo ahí para que se pueda ver. Entonces, el objetivo es distinguir
La primera clase que empezamos a ver de esta unidad vimos lo que era la información objetiva y objetiva. Objetiva y subjetiva. Vimos que los textos periodísticos se pueden clasificar en tres. En objetivos, subjetivos e híbridos. Después la otra clase vimos que era una noticia, todas sus características, después vimos el reportaje, todas sus características. Y ahora vamos a hablar de publicidad y propaganda. Profe, ¿querés hablar del curso? ¡Ya! Profe, Ah, ¿querés hablar del curso? Ahí. señor. ¿Qué? Ya, vamos a ver esta imagen. ¿A quién no le gusta la Pepsi? Bien helada. A ver si no, porque la puedo colocar. Sí. Es un poquito más dulce, sí. Ya. No tiene nada. Vamos a ver esta imagen. Miren acá. Dice, ¿y tú sabes cómo definir tu buen gusto? Único y refrescante. Ya, mírenme. ¿A quién le está hablando cuando dice y tú? Esa imagen. A mía. En este caso al receptor, que son ustedes, cada uno de ustedes. Luego incluye una pregunta. Pongan atención aquí. Semiótico. ¿Sabes? Sí, semiótico. ¿Sabes cómo definir tu buen gusto? Cuando uno tiene un gusto seleccionado, por ejemplo, hay unos que son, cuando la mamá dice, oye, que soy mañoso, me gustan los tallarines, pero no con mucha salsa, pero me gustan con queso. Entonces uno dice, eso es clasificar, y eso tiene que ver con el gusto de cada persona. Vaya. Ya. O me gusta esta comida, pero no me gusta otro. O me gusta el té con mucha azúcar, o no me gusta el pan, no me gusta el pan solamente con mantequilla, me gusta tal. Derechamente no te gusta. Ya, entonces, este afiche, que lo van a definir así, miren aquí. Primero va a aludir al receptor. A veces el receptor que alude es un grupo, porque dice y ustedes, pero aquí es uno, y tú. Y ahora va con una pregunta que quiere engancharlos para esta bebida, que yo sé que es una bebida y en este caso es Pepsi, que tiene color oscuro, entonces voy a todo lo que yo sé previamente. ¿Sabes cómo definir tu buen gusto? Y acá va la frase, que es de esta bebida, única y refrescante, o único y refrescante. Después de ver eso vamos a preguntar, ¿qué sensaciones les provoca esta afiche? Sí. Si yo veo esa fotografía de esa bebida, ¿qué me produce? Sed. Ganas de tomar algo dulce, porque ni siquiera es agrio, ni siquiera es ácido, sino que es dulce. Guarda el celular. Ya. Ah, no tienes nada, porque estaba mirando abajo. Ya. ¿Qué sensaciones les provoca esta afiche? Ya. ¿Qué aspectos o elementos de este provocan estas sensaciones en ustedes? ¿Qué aspecto de esta imagen les produce sensaciones? La bebida, las palabras, el color, ¿qué? La bebida. La imagen de la bebida, ¿ya? ¿Qué esperas lograr a través de este afiche? ¿Qué se espera con este afiche? Vender la bebida. ¿Ya? ¿Y por qué si quiere vender la bebida te hace preguntas? Entonces lo que vamos a saber nosotros, todo lo que vamos a ver en estas pequeñas clases de propaganda y publicidad, que las imágenes nos van a producir sensaciones de tristeza, de miedo, de, en este caso, de felicidad, de consumismo o no consumismo, etcétera, de reflexión o no reflexión. Entonces todo lo que vamos a ver tiene que ver con sus sensaciones y sus conocimientos. Ya, publicidad y propaganda entonces. Vamos a ver las definiciones y sus características. Anote eso. Publicidad y propaganda. Vamos a evaluar su definición bajo 3 criterios. El primer criterio es
su finalidad. El segundo criterio es su área de estudio o trabajo. Y tercero, el efecto que producen ustedes como receptor. ¿Ya? Entonces tenemos finalidad, área y efecto. Y acá tenemos publicidad y el otro cuadrito para abajo, propaganda. Muchas veces cuando ustedes ven, cuando uno va, por ejemplo, en una autopista o va por estas calles y hay unos pósters grandes y nosotros los miramos, muchas veces ustedes pueden confundir eso con propaganda y publicidad. Entonces, desde ahora en adelante, cuando ustedes vean imágenes grandes, iconográficos, o vean sketch o, por ejemplo, comerciales, van a ser claros para identificar, esto es publicidad, esto es propaganda, esto es publicidad, esto es propaganda, publicidad, y así van a ir trabajando. Publicidad y propaganda. Primero vamos a evaluar su finalidad. ¿Cuál es el objetivo de hacer publicidad y cuál es el objetivo de hacer propaganda? Ya. Primero, tenemos que saber que la publicidad, y si vemos carteles grandes, si vamos por una autopista o carretera o vamos por las avenidas más importantes, siempre arriba ponen grandes afiches, que también vamos a ver más a continuación lo que es un afiche. La publicidad dice que el propósito de ella es vender un producto o un servicio. Y su finalidad es 100% comercial. Entonces, cuando vemos que se están dando porcentaje, 50% de descuento para comprar una lavadora, sabemos que eso es publicidad. En este caso, también, por ejemplo, si queremos comprar un libro, si queremos comprar un play, si queremos si está dando información, etcétera, hasta de una bebida, de un maquillaje, etcétera, estamos apelando, ¿cierto?, a vender un producto o servicio. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto el comercial de Natura, esta línea cosmética que venden crema, champú. Natura, entonces, muchas veces no muestra el producto, muestra solamente estas mujeres maquilladas que están dentro de una selva, zona amazónica, pero nunca nos muestra el producto porque muchas veces la publicidad solamente les muestra, por ejemplo, el jugador con el zapato de Adidas o con la camiseta, por ejemplo, en este caso, pero nunca nos va a mostrar el producto solo, siempre está mostrándome el producto en algún contexto, en alguna situación. Por ejemplo, los futbolistas, ustedes saben que cuando, en este caso, promulgan una marca de, en este caso, bebidas como estas Gatorade, los mismos zapatos, las mismas camisetas, la misma línea deportiva, aparece el personaje con el producto puesto y no separado como si fuese un catálogo. Cuando a uno le mandan un catálogo de todo el tipo de ropa y las tallas, no. Se viste de ese producto y lo promociona. Entonces está vendiendo un producto o servicio y esa es publicidad. Pero ¿qué pasa con el objetivo de la propaganda? No quiere vender un producto, sino que entrega ideas, opiniones o creencias de algo. Por lo tanto, no es comercial su finalidad, sino que es valórica. Hubo muchos afiches grandes cuando empezó a surgir esta ley de protección contra las mujeres y salían muchos de los personajes públicos donde la mujer salía de aquí para arriba desnudo, pero tapándose las partes íntimas, ¿cierto? Y decían, si, en este caso, ¿cómo era la frase? El que golpea a una mujer, no me acuerdo, pero era, en este caso salía en este público que en este caso promocionaba, en este caso entregaba la idea de la protección de la mujer y la justicia y la violencia, etc. Y salían personajes públicos, ¿ya? Me acuerdo que salió la hermana de la Cecilia Boloco con su pareja y aparecían en estos pósters, ¿cierto?, difundiendo la idea de la no violencia.
También, por ejemplo, los deportistas también hacen no solamente finalidad de comercial, por ejemplo, hacen propaganda de estas ideas de cumplir los sueños de los niños, ¿ya? Cuando, por ejemplo, se hacía un comercio, como en este caso, un sketch de Pelé, ¿cierto? Donde salía corriendo por las canchas y salían todos los niños, ¿cierto? Detrás de él, y después los niños se fueron tomando fotografías y después salían cuando grandes y cada uno estaba en diferentes equipos del mundo que eran importantes. Y eso era propaganda y no publicidad, que entregaba esta idea de que todos tenemos un futuro y podemos partir de lo más pequeño a lo más grande en este caso. ¿Dónde sale mucha propaganda? En Año Nuevo, en el 18 de septiembre y ahora Navidad. Si vas a tomar, entrega las llaves. La ley Emilia. Aparecía esta niña, que después ¿cierto? Apareció esta niña, ¿cierto? Corriendo por la mitad de la calle, ¿cierto? Y se sentía un choque y salía la ley Emilia. Las personas que, ¿cierto? Consumían, o sea, conducían bajo el efecto del alcohol, ahora en este caso se le aplicaba, ¿cierto? La ley y tantos años de cárcel. En este caso, afiche, la de los cigarros, cuando aparecen estos pulmones deteriorados, también es propaganda porque entrega una idea, una opinión, una creencia. Lo de los políticos tuvimos miles de sketch, en este caso que aparecía en él, ellos no era vender un producto, sino que entregar una idea, era una propaganda. Ya, el área donde sale la publicidad, la va a usar 100% los negocios, todas las pymes cuando quieren vender, por ejemplo, esta idea de ropa, en este caso desayunos, ventas de tecnología, ventas de hogar, etcétera, etcétera. ¿Dónde se desarrolla la publicidad? En el área de negocios. ¿Y dónde se desarrolla la idea de propaganda? En la política, ya nosotros ya sabemos, eso pasó toda esta semana y el día de ayer, y a partir de hoy día van a empezar de nuevo con la segunda vuelta de la votación presidencial y vamos a ver miles de propaganda. ¿Y eso dónde se desarrolla? ¿En qué área? En la política, claramente, en la religión, en la sociedad y en la cultura. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto que produce la publicidad en ustedes como receptor? La publicidad, el efecto que tiene, calladito, es la adquisición de un producto o un servicio. Por ejemplo, la gente se vuelve loca cuando empiezan los cyber, en este caso, y empiezan descuento, con miles de medios de pago, el despacho es gratis, y lo primero que hace la gente a las 12 de la noche se empiezan a conectar. Entonces, ¿cuál es el efecto que produce la publicidad en el receptor? Y esto lo van a tener que evaluar, por eso quiero que ustedes lo anoten, porque después van a tener que ver videos que les voy a enviar yo y van a tener que analizar la finalidad, el área y el efecto. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, los cyberdeck, que son publicidad? Hace que ustedes adquieran el producto. El Play está a 80% de descuento. ¿Qué harían ustedes? O los iPhone, que son difíciles de conseguir. 70% de descuento. Yo creo que la gente se va a esa empresa y hacen miles de cola. Dígame. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, cuando una marca saldría con una propaganda con la Teletón o algo así, sería publicidad propaganda? Como Visipad, como se llama. Ah, ya. Muy bien, muy buena pregunta. Ahí tendríamos que dividir las ideologías. Por ejemplo, la Teletón, muy bien, es una propaganda. La idea es que usted adquiera, ¿cierto?, el comportamiento de que vaya al banco y dé su aporte. Eso, porque usted alude a su ideología. Pero cuando dicen que está adherido una marca, como dice el compañero, y tengo que comprar, por ejemplo, para ayudar, Soprolo, ahí sería publicidad.
Entonces, yo eso de la Teletón lo podría realizar de dos formas. Si está diciendo que yo me conmueva y ayude a las personas, sobre todo a los niños en este caso, sería propaganda. Pero si yo tengo que comprar el yogur Soprole, ¿qué sería? Publicidad. Ya. Porque aquí, pegadito, lo último para terminar. La publicidad hace que usted adquiera un comportamiento y compre ese producto. Pero la propaganda hace que usted cambie una conducta, un pensamiento, en este caso, que dé su aporte a los niños de la Teletón. Que usted no fume porque le va a dar cáncer. Que usted no tome porque le puede dar diferentes enfermedades. Que no conduzca bajo los efectos del alcohol porque puede matar a alguien si sale a la calle. ¿Ya? Ya. Vamos a terminar aquí porque quiero que esperen porque quedan 3 minutos y voy a llamar a aquellos niños que les voy a dar la remedial. No, no es porque usted quiere, yo le voy a querer.